todos. En... Son las 7 de la mañana con 9 minutos del día 4 de mayo del 2025. Mañana es 5 de mayo, pero sí vamos a tener nuestro encuentro de todas las mañanas. Y buenos días a Miguel Ángel Diablem y Nico, José Manuel, Carla, Susi, Teresita y Osadana. Pues fíjense. Estamos leyendo el libro Eres 100% responsable de tu éxito, de Brian Moran y Michael Lennington, autores de y creadores del sistema El Año de 12 Semanas, que es algo ya muy conocido. Bueno, y nos quedamos en la página 40. Voy a leer un poquito antes. Y dice, la rendición de cuentas saludable nunca está relacionada con asignar fallas ni culpas. Hay ocasiones en las que es claro que tus acciones causaron una situación particular. Digamos que, por ejemplo, técnicamente tuviste la culpa. Es de algo que sucedió. En ese caso, puedes tener la culpa y negarlo o puedes tener la culpa y reconocerlo. La diferencia no es la causa. La diferencia es la aceptación voluntaria de la falta. La definición social persistente de lo que es la rendición de cuentas es sinónimo de culpa y falta. Justo hablando también de los... Por eso les digo, o sea, imagínense que sus hijos estuvieran leyendo también esto. Ya pueden ustedes hacer una versión niños, versión adolescentes de esto con el Notebook LM. Y si no, un día hacemos un taller del Notebook LM. La definición social persistente de lo que es la rendición de cuentas es sinónimo de culpa y falta, es igual. De hecho, la expresión rendición de cuentas se usa para definir esos términos. Ríndeme. Palabras como falta y culpa llevan connotaciones negativas y a menudo conducen a la culpa, que es la emoción asociada con el remordimiento, la tristeza y el dolor. Por el contrario, la rendición de cuentas, la accountability, no debe estar relacionada. Es que sí, tengo que acordarme que aquí en la traducción se utilizó rendición de cuentas, pero lo que dice el libro sí es accountability, pero tenía duda. Y bueno, se quedó así. No debe estar relacionada con culpa ni dolor, más bien es un reconocimiento del papel que desempeñaste en tus situaciones, experiencias y resultados. Por lo tanto, cada vez que extiendes el uso de la rendición de cuentas para incluir la culpa, es por todo lo que sucede en tu vida. Estás entrenando en las áreas de la culpa, la tristeza y el autodesprecio. Entonces, no es a partir de ahí. En lo referente a la autoinculpación, hay muy poco espacio para aprendizaje, dado que no estás en un estado emocional productivo que te permita aprender. De hecho, la autoinculpación llevada al extremo tiende a hacerte creer que no tiene sentido tratar de mejorar, porque hay algo malo en ti y simplemente pues no vas a poder. Está fuera de tu control y no estás capacitado para remediarlo. Con esto en mente, te permites pensar que eres incapaz de cambiar, lo cual es una forma subconsciente de evitar tanto tu responsabilidad como el trabajo que haces para que las cosas te salgan mejor en el futuro. Veamos un ejemplo hipotético. En un esfuerzo por despejar tu lista de tareas pendientes en el trabajo, decides hacer una llamada de ventas más antes de ir a buscar a tu hija a la escuela. Debido a que esa llamada se prolongó más de lo que pensaste, terminaste saliendo más tarde de lo planeado y te quedaste atrapado en el tráfico, lo cual te retrasó aún más. Cuando al fin llegas a la escuela de tu hija, vas 30 minutos tarde. De inmediato te culpas por tu mala decisión y te preguntas, ¿por qué no tengo celular? No. ¿Qué tipo de padre dejaría a su hija parada allí durante media hora? Así que decides que debes ser el peor padre del planeta.
Se requiere de responsabilidad para reconocer un error y aprender de él, pero también para revolcarte en medio de la culpa y autocompasión diciendo, oh, soy un padre horrible. Sin embargo, desde el punto de vista emocional, culparte por todo lo destructivo, la autoculpa es un proceso cognitivo en el que un individuo se atribuye a sí mismo la responsabilidad absoluta de una situación estresante o desagradable. Esta conducta tiende a simplificar nuestras insuficiencias percibidas, hecho que bien podría conducir a la depresión y a un sentimiento de impotencia. Existe una enorme diferencia entre mirar hacia atrás y ver cómo mis elecciones, mi comportamiento tuvieron impacto en la situación y en los demás y culparme a mí mismo 100% por ello. Cuando te culpas a ti mismo todo el tiempo, tu enfoque mental está puesto en el autocastigo, lo cual solo te lleva a quedarte atascado y sentirte impotente para hacer cambios. La autoinculpación inhibe. Ojo, la autoinculpación inhibe el verdadero poder de la rendición de cuentas, accountability. La mentalidad de ser responsable en lo que realmente radica es en tomar posesión mental de que quieres y vas a mejorar. En este orden de ideas, responsabilidad, accountability, no es sinónimo de culpa. Por el contrario, la rendición de cuentas saludable encarna el concepto de inocencia asumida, que no es otra cosa que la noción de que tomaste la mejor decisión posible en ese momento, teniendo en cuenta lo que sabías en ese momento. O inclusive, y eso ya viene de mí, no de Michael Ellington, sino de Michael Higgins. No es otra cosa que la noción de que tomaste la mejor decisión posible en ese momento, teniendo en cuenta lo que sabías en ese momento, y lo que digo yo, o lo que sentías o cómo estabas emocionalmente en ese momento. Es reconocer que tenemos un conocimiento y una comprensión, buenos días, Lupita, limitados y que podemos engañarnos a nosotros mismos fingiendo no saber algo cuando deseamos un resultado con demasiada vehemencia. Además, nunca podemos saber completamente todo lo que hay que saber sobre una situación en particular, sobre todo cuando se trata del alcance total de las consecuencias de cada una de las opciones que tenemos a nuestra disposición en cualquier momento. Esa es una sección muy grande. Voy a volver a leer porque está muy interesante. O sea, creo que esto es importante. Lo que sabías en ese momento o lo que podías hacer en ese momento, porque probablemente emocionalmente también era un momento difícil y esto no lo están poniendo aquí. Bueno, entonces, esa rendición de cuentas o accountability es reconocer que tenemos un conocimiento y una comprensión limitados y probablemente un sentimiento, una emoción no, que no ayuda y que podemos engañarnos a nosotros mismos fingiendo no saber algo cuando deseamos un resultado con demasiada demencia, o sea, fingimos no saber algo. Además, nunca podemos saber completamente todo lo que hay que saber sobre una situación en particular, sobre todo cuando se trata del alcance total de las consecuencias de cada una de las opciones que tenemos a nuestra disposición en cualquier momento. Esto no es una excusa para cada vez que hagamos elecciones ineficaces o incluso malas. Simplemente es reconocer las limitaciones que enfrentamos como parte de nuestra condición humana. Lo que este punto de vista nos da es algo de gracia cuando las cosas no salen como las planeamos. Cuando vemos la misma situación hipotética a través de la lente de una supuesta inocencia, no hay autoculpabilidad negativa y como resultado estamos mucho mejor posicionados para evaluar, aprender y adaptarnos de manera objetiva.
hablando de la lonchera que se quedó y no fue a la escuela. En otras palabras, la rendición de cuentas no es consistente en excusar un comportamiento o resultado, pero tampoco consiste en cubrirte de culpabilidad. La rendición de cuentas está basada en ser el dueño de tus acciones y resultados. Es esencia. La rendición de cuentas es una zona, perdón, en esencia, la rendición de cuentas es una zona libre de culpa. Exacto, o sea, reunión de rendición de cuentas. Número uno, no hay culpa, solo hay hechos y vamos a trabajar causas, consecuencias. Para disfrutar de una rendición de cuentas saludable es importante que te enfoques en lo que estás en capacidad de controlar. No puedes cambiar el pasado ni controlar el futuro. Lo que sí puedes controlar son tus acciones momento a momento. Para que quede claro, culparte a ti mismo no es apropiarte de tus acciones ni tampoco sentirte culpable por ellas. El impacto positivo que debe generar una rendición de cuentas saludable se pierde cuando la ves solo como la aceptación de faltas o culpas. Por consiguiente, cuando te haces cargo de una situación o resultado particularmente malo y evitas la trampa de culparte a ti mismo, esto significa que estás muy bien posicionado para hacer una evaluación objetiva de lo que en realidad sucedió y por lo tanto, tu estado de claridad te permite identificar las verdaderas acciones que generaron la situación. Este sí es el verdadero poder de la rendición de cuentas. El reconocimiento de cómo las acciones que elegiste contribuyeron a ese resultado negativo y de tu capacidad para elegir de manera más efectiva en el futuro. Ok. O sea, como apoyan 100% a la rendición de cuentas en este punto y lo están diciendo que tienes que reconocer de cómo las acciones que elegiste contribuyeron al resultado negativo y la capacidad para elegir de manera más efectiva en el futuro. Quiero suponer que luego entonces, si no haces esa evaluación y que te permite elegir de manera más efectiva en el futuro, después de la evaluación, de la corrección, de lo que se debió haber hecho para que, o lo que se puede hacer de ahora en adelante para que funcione, entonces no puedes tener un futuro efectivo. ¡Ah! ¿No? No, o sea, no lo dijo, pero no es que las personas responsables no cometan errores, ni que no arruinen a veces las cosas. Lo hacen, tienen errores y arruinan muchas cosas. Eso es lo que ellas aprenden de esas situaciones y por lo tanto es menos probable que cometan el mismo error o uno similar a ese en el futuro. Cada vez que algo así le suceda a una persona con mentalidad de rendición de cuentas, accountability, me apropio de la situación, del resultado. Es mío, me pertenece y soy yo accountable. Por consiguiente, cuando te haces cargo de una situación o resultado particularmente malo, hola Lili, buenos días, y evitas la trampa de culparte a ti mismo, esto significa que estás muy bien posicionado para hacer una evaluación objetiva de lo que en realidad sucedió y, por lo tanto, tu estado de claridad te permite identificar las verdaderas acciones que generaron la situación. Este sí es el verdadero poder de la rendición de cuentas. Accountability. El reconocimiento de cómo las acciones que elegiste contribuyeron a ese resultado negativo y de tu capacidad para elegir de manera más efectiva en el futuro. No es que las personas responsables no cometan errores, ni que no arruinen a veces las cosas que hacen. Es solo que ellas aprenden de estas situaciones y por lo tanto es menos probable que cometan el mismo error o uno similar en el futuro. Cada vez que algo así le sucede a alguna persona con mentalidad de rendición de cuentas, ella
crece en sabiduría y comprensión, lo cual le permite tener más éxito en el futuro. Ya ven, si habla del éxito. Siendo responsable en un mundo irresponsable. Oh my gosh. Respira. 4262. Siendo responsable en un mundo irresponsable. Pero nosotros no vivimos en un mundo irresponsable, ni en un país irresponsable. Ya hemos tocado ampliamente el tema de los beneficios que surgen de la mentalidad de rendir cuentas. En este capítulo también hemos analizado las limitaciones de una rendición de cuentas sanas. Ahora, dirijamos nuestra atención por un momento a lo que significa ser responsable y rendir cuentas en un mundo que no está dispuesto a rendirlas. O sea, el mundo afuera de los 8 que estamos aquí, 9, 10, 11. Ok, bueno. Muchas personas tienden a vivir su vida más como víctimas que como, ay, no se ve mi pantalla. Gracias, porque, o sea, nadie me dice, qué barbaridad. Es como el niño, te fuiste sin el lunch, pues te quedas sin comer. Ah, muy bien. Es para que yo genere mi grit. Muchas gracias. Siendo responsables en un mundo irresponsable. Ya hemos tocado ampliamente el tema de los beneficios. Y la página en la que vamos es la página 42. Muchas gracias, Lupita. Ya hemos tocado ampliamente el tema de los beneficios. Es que ya ven, así es la rendición de cuentas. No se ve tu pantalla. Gracias, ya se ve la pantalla. Estamos en la página 42. Seguimos. Next. Ya hemos tocado ampliamente el tema de los beneficios que surgen de la mentalidad de rendir cuentas. En este capítulo también hemos analizado las limitaciones de una rendición de cuentas sana. Ahora, dirijamos nuestra atención por un momento a lo que significa ser responsable y rendir cuentas accountable, por favor, accountable, y rendir cuentas en un mundo que no está dispuesto a rendir cuentas. Muchas personas tienden a vivir su vida más como víctimas que como responsables de sus actos. De hecho, nuestro idioma ni siquiera tiene el nombre para las personas dispuestas a rendir cuentas, como sí lo tiene para aquellas que no las rinden. Las víctimas en sí mismas, estas etiquetas no son tan útiles en el sentido de que todos tenemos una combinación de patrones de pensamiento responsable e irresponsable. La rendición de cuentas es más un espectro que un interruptor de encendido y apagado. Esto implica que es muy probable que las personas responsables tengan pensamientos de víctima en algunas áreas de su vida. Sin embargo, si ellas buscan ser más responsables, como suelen serlo, harán lo necesario para identificar esas áreas y trabajarán en ellas de tal modo que puedan responsabilizarse de sus resultados en ellas. De esta manera, la rendición de cuentas es una postura de vida que fomenta el crecimiento continuo y genera la voluntad de alejarse de los patrones y comportamientos propios de la mentalidad de víctima. La siguiente gráfica ilustra el punto óptimo de la rendición de cuentas, donde tú eres responsable de lo que puedes controlar y no de lo que no puedes controlar. Bueno, y esta grafiquita dice, oh my God, es que no sé muy bien. Rendición de cuentas saludable, negación de rendición de cuentas. Ok, estás en la negación total de rendición compuestas, rendición de cuentas de lo que puedes controlar y de lo que es importante es la área del medio, y la rendición de cuentas para todo lo que ocurra. Bueno, entonces, aquí está la gráfica del nivel de rendición de cuentas en el transversal y en el vertical dice rendición de cuentas saludable. Sube el rendición de cuentas saludable cuando solo es sobre lo que puedes controlar y que es importante.
Cuando te sales del parámetro, te vas a una enfermedad por la rendición de cuentas no saludable. Ok. Sería un mundo maravilloso si todos los que hacemos parte de él fuéramos responsables de todo lo que podemos controlar. Pero, desafortunadamente, estamos lejos de que sea así. Me resisto a decir que las personas verdaderamente responsables son escasas, pero diré que por lo menos son una minoría. Eso significa que cuando construyes tu vida de manera responsable, accountable, por defecto, eres poco común y algo inadaptado. Y siendo un poco común y algo inadaptado, hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Dos puntos. Debido a que la sociedad a menudo promueve y adopta una mentalidad de víctima, algo que seguro experimentarás al tomar una postura responsable en la vida es que te convertirás en un blanco fácil para que otros te culpen por sus errores. Cuando los demás te ven como alguien que está dispuesto a admitir y reconocer errores, es una bendición a medias. Algunas personas te verán como alguien valiente y motivado, pero otras no te entenderán y te verán como un posible chivo expiatorio de sus problemas y errores. Este riesgo suele ser particularmente agudo en el trabajo. La cultura empresarial de cada grupo es diferente y desafortunadamente muchas culturas están llenas de acusaciones, culpas y consecuencias negativas. Estos entornos sociales hacen que sea bastante difícil rendir cuentas. Cuando todos los que te rodean evitar rendir cuentas y prefieren echar culpas, tú, como persona dueña de tus errores, puedes convertirte fácilmente en su tiro al blanco. Cuando yo era niño jugábamos a apilarnos cada vez que teníamos la oportunidad. Por lo general, cuando mi papá estaba acostado en el piso, en la sala de estar viendo televisión, uno de nosotros tres lo veía y gritaba, apilarnos. Entonces los tres saltábamos sobre él. Ahora, si yo estoy afuera con mis amigos y uno de ellos se caía al suelo por cualquier motivo, era inevitable que alguno de los presentes gritara, apilarnos. Al instante, todos los niños que alcanzaran a escuchar ese grito estaban sobre aquel montón humano. El juego era divertido para todos, excepto para el niño que desafortunadamente estaba en el fondo de aquella pila humana. Así es como uno se siente en ciertas empresas donde los irresponsables de sus actos están en constante acecho de alguien más a quien culpar de sus propias carencias. No te sorprendas ni dejes que esto tome por sorpresa cuando te suceda. Si eres parte de un equipo de trabajo cuyo proyecto está atrasado y no cumplirá con la fecha de entrega, es importante que reconozcas tu contribución de tal demora. Si es que tus acciones contribuyeron a ella, sin embargo, no permitas que otros miembros del equipo se amontonen encima de ti, queriendo destacar tus acciones como la causa única o principal por la cual la entrega será tardía, cuando en realidad todos cometieron errores garrafales. Es importante que te mantengas firme en la verdad. Responsabilízate por tus acciones, pero no culpes a los demás. De esta manera conseguirás influenciar a otros para que ellos también crezcan en responsabilidad. Otra cosa que suele suceder en un mundo en el que la gente no rinde cuentas es que las personas responsables tienden a hacer que los demás se sientan incómodos. Debido a que la persona responsable se destaca entre la multitud, su presencia tiende a ser un recordatorio para los demás y su hábito de evitar su responsabilidad propia. A ver, voy a releer esto porque no lo entendí. Debido a que la persona responsable se destaca entre la multitud, su presencia tiende a ser un recordatorio para los demás de su hábito de evitar su responsabilidad propia. Ok. Cuando una persona es responsable,
crea un marcado contraste con aquellos que no lo son. A lo mejor será juzgada como intolerante o antipática o a las dificultades de aquellos que han elegido el victimismo. Cuando esto suceda, es posible que algunas personas intenten excluirte, ya sea de proyectos conjuntos en el trabajo o de reuniones sociales con amigos. A este respecto, creo que es fundamental, en un segundo, que te recuerdes a ti mismo que no te están rechazando como persona, sino que las personas que no están dispuestas a rendir cuentas están tratando por todos los medios de evitar enfrentar su falta de responsabilidad. Rendir cuentas no significa lo que crees que significa. Accountability no significa lo que crees que significa. Janet es una jovencita con mucho talento. Ocupa un cargo en un mando medio y tiene todo el potencial para ascender en la organización. El problema es que su jefe, lo llamaremos Tom, ha intentado que ella le rinda cuentas hasta por la más mínima de las actividades que ella realiza en la empresa. Ándele, ¿por qué se toma su botella vacía y la rellena de agua en el garrafón de la empresa? Tom es como la mayoría de los gerentes y líderes en el sentido de que ha aprendido que para que su equipo funcione, necesita que todos y cada uno de sus miembros le rindan cuentas. Así es como él ejerce su liderazgo. Punto. Esa es su forma de manejarlo. De hecho, ese es el único enfoque que él conoce. Tal vez esta descripción le parezca familiar. Pues esa es la forma en que la mayoría, por no decir que prácticamente todas las empresas practican la rendición de cuentas. Una gran parte de las empresas con las que hemos trabajado, y Michael y yo, hemos trabajado con cientos de ellas de casi todos los sectores de la industria. Adoptan este enfoque sobre la responsabilidad, cómo responsabilizar a sus colaboradores. Vamos a ver ese enfoque. Denme un segundo. Janet asistió a uno de nuestros talleres y cuando comenzamos a hablar sobre la rendición de cuentas y cómo la mayoría de los líderes se esfuerzan por hacer que su gente la rinda, Janet se animó a comentarnos acerca de su situación al interior de la empresa. Esto es lo que ella manifestó acerca de su experiencia. Me siento tan frustrada con el jefe. La verdad es que no lo soporto. Siempre está tratando de que le rinda cuentas de todas mis acciones dentro de la empresa, generando consecuencias negativas para tratar de obligarme a hacer lo que él cree que es mejor para la organización. Su método no me motiva a querer trabajar. De hecho, tiene el efecto contrario. Ni siquiera quiero estar en el mismo lugar con él. De un tiempo para acá, noto que estoy haciendo el mismo esfuerzo, pero solo como para mantenerlo fuera de mi camino. Yo sé que soy capaz de hacer y producir mucho más, pero por eso he solicitado una transferencia a otro departamento de la empresa y ya decidí que si no me la dan, buscaré un nuevo empleo. Vean a Janet. Ten en cuenta que Janet no es una empleada mediocre. Por el contrario, es extremadamente brillante y muy capaz. Además, su respuesta a la actitud de su jefe no es extrema, sino bastante común en los empleados. El problema tanto para Tom como para Janet es que esto es lo que sucede cuando un líder intenta que su equipo le rinda cuentas de manera tan minuciosa. Lo que este enfoque de liderazgo genera es en realidad lo contrario a lo que es la verdadera rendición de cuentas, trayendo trabajo
trayendo como resultado un rendimiento mínimo, generando daños colaterales. Estoy bastante seguro de que la primera vez que Tom interactuó con Janet de esta manera, lo más seguro es que no inspiró al instante el desdén de Janet siente por él y por su trabajo, pero con el tiempo, así es como se va tornando la relación con un jefe tóxico. ¿Ok? Piensa en la última vez que alguien trató de hacerte rendir ese tipo de cuentas. ¿Cuál fue tu tendencia natural? Debió ser algo así como resistirte, rechazar y defenderte de una actitud que sentirte como si fuera un ataque. Y cuando terminó la conversación, ¿cómo te quedaste? ¿Con ganas de dar lo mejor de ti? ¿Inspirado para hacer el esfuerzo adicional, si ese fuera el caso? ¿Comprometido a hacer lo que fuera necesario para lograr tus objetivos? Difícilmente. Lo más probable es que te quedaste sintiéndote derrotado, frustrado, enojado y resentido por haberte sentido tratado de esa manera. Mientras tanto, tu jefe creyó que había hecho su trabajo y que te había hecho responsable de presentarte tus mejores resultados. La pregunta aquí es, ¿cómo te sentirías si esta escena se repite una y otra vez? Quiero asegurarme de que sopesaste algo muy puntual en Janet. Dijo, ella dijo, hago el mínimo esfuerzo. Eso es exactamente lo que obtienes cuando tratas de responsabilizar de esa manera a las personas. Obtienes lo mismo. Siempre argumentamos que no se pueden hacer responsables a las personas. Nos gusta bromear diciendo que lo único que puedes es, por ejemplo, sostener a un bebé o una bolsa de combustibles, pero no puedes responsabilizar a nadie. Si te detienes a pensarlo, lo que eso significa es que generarás una consecuencia negativa cuando una persona específica no hace lo que tú quieres que ella haga. Eso no es rendición de cuentas. Ese es el ejercicio de gestionar consecuencias. Si las consecuencias le dan forma al comportamiento, pero nunca obtendrás sí, las consecuencias le dan forma al comportamiento, pero nunca obtendrás un esfuerzo digno de mencionar por parte de alguien a quien le asignas unas consecuencias negativas. Por el contrario, las personas producen un nivel de rendimiento escasamente suficiente para tener las consecuencias negativas. Sí, como hemos señalado, estas traen consigo daños colaterales que van desde la resistencia pasiva hasta el sabotaje total, empresarial y corporativo. Como es de esperarse, la razón de que esta resistencia es que la práctica de hacerle rendir cuentas a alguien ignora por completo el hecho de que todo individuo tiene libertad y capacidad de elección. Por lo tanto, el individuo se defiende de manera instintiva con el fin de mantenerse firme y demostrar que tiene derecho a ejercer esa elección personal. En realidad, esta resistencia es una respuesta inconsciente y automática. Si tratas de usurpar mis libertades, lo más natural será que yo te rechace. Es importante que comprendas que los empleados no son intencionalmente difíciles o subordinados. Simplemente están respondiendo a tu manera, manteniéndose firmes. De una forma u otra, te harán saber que ellos tienen libertad de elección. Intentar llamar a cuentas a otros se basa en la noción errónea de que es posible obligar a los demás a hacer algo. La verdad es que no lo puedes. Lo que puedes es proporcionar una consecuencia que sea tan desagradable, tan poco atractiva, que quienes te rodean elijan hacer lo que ellos desean.
Ahí es cuando ocurren inconvenientes. Sin embargo, así es exactamente como operan la mayoría de las empresas. Se las arreglan como a través de la imposición de consecuencias negativas y luego se preguntan por qué sus equipos de trabajo no están motivados y rindiendo mejor. La gestión de consecuencias es eficaz hasta cierto punto y es porque eso tantos líderes lo aplican, pero es muy aparecido en el modelo de la relación entre padres e hijos. Cuando estos todavía son pequeños, en esa etapa de los niños pequeños, los niños no poseen la capacidad cognitiva que se requiere para razonar y comprender tal y como lo hacen los adultos. Por esa razón, la aplicación de consecuencias suele ser el método principal que utilizan para moldear el comportamiento infantil. Funciona con niños pequeños, pero este no es un método que optimice el rendimiento de los adultos. Sin embargo, con demasiada frecuencia, este modelo padre-hijo se refleja en las relaciones jefe-empleado. Con seguridad, habrás visto esto mil veces. El empleado no se está desempeñando según los estándares que se esperan de él, ni se está comportando como se esperaba. Entonces, el jefe interviene con una consecuencia negativa para remodelar su comportamiento. Uno de los problemas con las consecuencias negativas es que tienden a ser relativamente eficaces para detener un comportamiento específico, pero estas no garantizan que el empleado decida adoptar por voluntad propia un comportamiento más productivo. Además, para detener el comportamiento improductivo, el líder, quien es el evaluador de las consecuencias negativas, que asignará en situaciones de bajo rendimiento como estas, debe estar siempre presente para aplicarlas todas y cada una de las veces que se presente el comportamiento improductivo. En última instancia, esto limita la cantidad de empleados que el líder puede supervisar y, por cierto, no parece ser un trabajo gratificante este de mantener la vigilancia permanente sobre el comportamiento improductivo de los empleados y luego castigar a los perpetradores en el momento en que lo detectes. A medida que el líder imparte la consecuencia negativa, la cual puede ir desde un severo regaño hasta reprimendas por escrito y amenazas de despido, el empleado suele contraatacar. A ver, pero aquí no tenemos eso de amenazas de despido, porque amenazas de despido y es grave. Ante esta actitud, el líder decide aumentar la intensidad de las consecuencias negativas, tampoco se puede en México, deben estar en el, ¿cómo se llama? ¿Dónde están las reglas? En el libro ese de las reglas. Bueno, lo cierto es que ya sea que esta situación termine con la obediencia obligada por parte del empleado o con el despido del gerente, cualquiera de los dos escenarios es un fiasco. Bueno, ahora multiplica esta rutina por la cantidad de líderes y empleados que hay en tu empresa y piensa en el impacto que este tipo de cosas tiene en lo moral y la cultura empresarial. Las organizaciones que gestionan a través de las consecuencias negativas obtienen un rendimiento inferior a las verdaderas capacidades de sus equipos de trabajo y en muchos casos el mínimo rendimiento es indispensable. Es fácil detectar una empresa que utiliza las consecuencias negativas para responsabilizar a su personal. Es toda aquella que tiene el nivel de desempeño que oscila entre bajo y mediocre, cuya rotación de personal es alta y su nivel de moral y empresarial es bajo. Como verás, hacer que las personas rindan cuentas, lo único que genera es una cultura de culpas y excusas, de bajo rendimiento, así como una mentalidad de privilegio. Una mejor manera. Bueno, esa la vamos a ver mañana.
Aquí nos quedamos en la página 48. Avanzamos 8 páginas, no 10, pero las anotaremos. 48. Muy bien. Bueno, ¿qué se llevan el día de hoy para aplicar el día de hoy en su vida? Voy a dejar de compartir. Tienen todos el libro, ¿verdad? Sí, 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 todo. Bien, perfecto. Ya cerramos este. Aquí pongo a todos. Ya no ponemos foto. Si tienen foto, yo ya no sé. No, dicen, no, estamos muy apresurados. Foto, las 5, 4, 3, 2, 1. Rápido. Muy bien. Aquí tenemos una foto. Cuéntenme, ¿qué se llevan el día de hoy de este, de Brian y Michael? Rendición de cuentas, exagerada, puse crea atención y no produce resultados. Tiene que ser de manera natural. Adelante, Miguel Ángel. Buenos días, Michael. Buenos días. Pues yo me quedo con el hecho de que rendir cuentas es una postura de vida, dice el libro, ¿no? Que hacerte responsable de tus decisiones y de tus resultados, lo que leíamos la semana pasada. Finalmente, el rendir cuentas es no asumir un fracaso o una culpa, como dice el libro, sino cómo reaccionas ante decisiones pues, negativas que todos los días tomamos. Hay decisiones positivas y negativas que tomamos. Aquí la clave es en asumir que esa decisión que tomaste pues pudo ser buena o mala, ¿no? Pero finalmente es una postura de vida, el ir asumiendo las decisiones que tomas para bien o para mal. Yo creo que es el quick aquí de la rendición de cuentas. Yo con eso me quedo hoy. Muchas gracias, Miguel. Este, sí, como que tiene que ser de manera que uno la haga consigo mismo, no tan, tan obligada, no sé. O sea, se tiene que crear esa confianza para abrir el espacio de rendición de cuentas. Pero lo importante es evitar esta culpa, ¿no? Como dice, si es a través de la culpa, no funciona, mejor no se hace. Y aparte es riesgoso porque pueden entonces verte como la persona que se deja que le suban más culpas, que le sumen más culpas, ¿no? Pero bueno, página 48 había una parte. Por ejemplo, aquí dice, en realidad, esta resistencia, a ver, por lo tanto, el individuo se defiende de esta manera instintiva con el fin de mantenerse firme y demostrar que tiene derecho a ejercer esa elección personal, ¿no? Pues que es como el primer punto. Son las personas, tienen elecciones. En realidad, esta resistencia es una respuesta inconsciente y automática. Si tratas de usurpar mis libertades, lo más natural será que yo te rechace. Es importante que comprendas que los empleados o en tu equipo no son intencionalmente difíciles o insubordinados, simplemente que están respondiendo a tu amenaza de una forma u otra, te harán saber que ellos tienen libertad de elección. Pues sí, o sea, las libertades de elección
y pues ya se hace otra cosa. Siguiente, no pasa nada. Bueno, pues hoy es y como si fuera inicio de mes, ¿no? Como si fuera el primer día de trabajo del mes, como si es también el primer día de la semana. Es un día muy bonito, es mayo. Les deseo muy buen día, buen negocio, mejor semana y nos vemos mañana desde las 4:50 estamos aquí listos. Y hoy en la tarde tenemos a las 5 de la tarde lunes de liderazgo. Son todos los lunes de liderazgo. Terminamos hoy con la revisión de las 21 leyes irrefutables de liderazgo de Maxwell. Para dar una refrescada, hoy terminamos ese tema y seguirán temas de liderazgo todos los lunes. Ya a las 5 de la tarde es Beyond Topics, donde hablamos de temas de importancia y relevancia en la vida, pero in English, speaking English, everything in English, only English. Bueno, y que tengan muy buen día. Nos vemos a las 4 o a las 5 Buen día. Gracias, mañana. buen día. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Bye, buen día. Bye. Gracias, buen día.